Buenos días. Vamos a empezar el primer módulo de este seminario sobre la pornografía. El título del primer módulo es ¿Qué es la pornografía y dónde está? Según la Real Academia de la Lengua Española, pornografía se define como presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. También como tratado acerca de la prostitución. Percy y Jones dicen lo siguiente: las obras pornográficas se hacen, se comercializan y se consumen como excitantes sexuales. No es una cuestión de qué se exhibe, hasta dónde se enseña. Guarda relación directa con los propósitos de sus autores. La pornografía, los vídeos pornográficos están diseñados para conducir a favorecer la excitación sexual de la audiencia, encarnando sus fantasías sexuales. La RAE define el erotismo de la siguiente manera: amor o placer sexuales, carácter de lo que excita el amor sexual, exaltación del amor físico en el arte. Llama la atención aquí ya de entrada que la pornografía y el erotismo no se definen igual. La pornografía es para excitar, mientras que en las definiciones de erotismo aparecen conceptos diferentes como amor, arte, etc. A mí me gusta este texto y lo voy a leer porque aporta elementos adicionales al concepto de erotismo. Dice el texto que en el discurso de las distintas épocas, desde la antigüedad, existen obras de arte cuyo tema es el cuerpo humano, en su desnudez. Su contemplación nos permite centrarnos, en cierto modo, en la verdad total del hombre, en la dignidad y belleza, incluso aquella suprasensual de la masculinidad y de la feminidad. Estas obras tienen en sí como escondido un elemento de sublimación que conduce al espectador a través del cuerpo a todo el misterio personal del ser humano. En contacto con estas obras, que por su contenido no inducen al mirar para desear, de alguna forma captamos el significado esponsal del cuerpo, que corresponde y es la medida de quien mira con el corazón. Podemos hacernos la pregunta siguiente, muchos jóvenes se hacen la pregunta siguiente: ¿el erotismo es una especie de porno light aceptable? Los griegos, cuando hablaban de eros, decían que el placer del eros es como un arrebato, una locura divina que prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su existencia, le hace experimentar la dicha más alta. La aportación del cristianismo es decir que la verdadera grandeza del eros no se alcanza en el ser humano si no trabaja para respetar la unidad que existe entre su cuerpo y su alma. Benedicto XVI transmitía la idea de que el erotismo, que puede ser beneficioso para el amor conyugal, no es el porno light, sino el relacionado con el concepto de eros y ágape. Seguimos con esta pregunta sobre si el erotismo es porno light. Hay una unidad entre cuerpo y alma. Se refleja esto al integrar eros con ágape. Es decir, descubriendo de verdad a la otra persona en el amor, buscando cada vez más su felicidad, preocupándose de ella, entregándose y deseando ser para ella. Se supera así el carácter egoísta que puede predominar en eros. Ágape y eros se necesitan mutuamente, forman una unidad inseparable sin la cual no alcanzan su grandeza. Películas o libros que producen excitación sexual con situaciones no claramente explícitas, pero sí lo suficientemente sugerentes, ¿son erotismo? ¿Son porno light? Recordemos que el erotismo beneficioso es el que está al servicio del amor a la persona. Al estar armonizadas por el amor, el deseo y la excitación sexual del erotismo se mantienen en la lógica del don, en la lógica del placer como resultado de la unión física entre dos personas que se aman. El porno light, por lo tanto, es eso, es porno. La pornografía es erotismo sin inteligencia, decía un autor. Fijaros en esta tabla que compara la genitalidad con la sexualidad de la pornografía o la sexualidad, por ejemplo, entre dos personas
que se aman. Voy a leer primero la columna correspondiente a la genitalidad para luego leer la columna de la sexualidad. Pero es interesante ir viendo esta diapositiva de izquierda a derecha, ir comparando los conceptos. El caso es que la genitalidad en la pornografía se caracteriza porque es usar a alguien, está centrada en uno mismo, impulsiva, compulsiva, está hecha para el público, hecha para excitar, separada del amor, afectivamente distante, en cualquier momento, es insegura, es degradante, es irresponsable, no hay moral, ética, no necesita comunicación, se centra en lo visual, suele requerir doble vida, compromete tus valores y puede avergonzarte. Sin embargo, la sexualidad, centrándonos en el amor, es cuidar a alguien, es compartir, integrado y natural, es un tesoro personal, está hecha para integrarse por amor, está integrada y protegida por el amor, afectivamente compartida, requiere ciertas condiciones, es segura, debe ser respetuosa, debe ser responsable, está protegida por el amor, está protegida por la moral, por la ética, requiere una comunicación sana, interviene en todos los sentidos, te muestras tal como eres, refleja tus valores y te enorgullece. Una de las características que explica por qué la pornografía está tan presente es el hecho de que está movida por el motor de las 4 As. La accesibilidad, el anonimato, es asequible y es aceptable. Accesible porque es muy fácil obtener pornografía, de hecho, desde los móviles. Es anónimo, no es como antes que había que comprar una revista en una tienda, uno solo en su habitación puede ver porno por su móvil, su ordenador. Es asequible, de hecho mucha pornografía es gratuita, y es aceptable porque en el entorno actual de nuestras sociedades no es que haya una gran lucha abierta contra la pornografía, aunque esto creo que está cambiando poco a poco. Bueno, el hecho es que la pornografía está ya en la prensa, hay titulares interesantes como este del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que avala el despido de un profesor por ver porno durante un examen, 4 británicos apartados por ver pornografía desde sus cuentas oficiales, o en el diario ABC, el consumo de porno por Internet es la plaga adictiva del siglo XXI, y en el diario El País, 81 detenidos en una operación contra la pornografía infantil. Todas estas noticias son en realidad la punta de un iceberg muy enorme que hay que tomar en consideración con mucho cuidado. Nos podemos hacer la pregunta siguiente. ¿Estamos dirigiéndonos hacia un nuevo tipo de ser humano, hacia un nuevo tipo de joven, ¿no? Como si desde el mono volviésemos a una situación parecida a la del mono? De hecho, llama la atención que si uno va a museos o a lugares donde se reúnen jóvenes, muchas veces se les ve cada uno metidos en sus móviles sin tener una relación entre ellos. Esto llama la atención a veces, ¿no? ¿Dónde está la pornografía? Pues la pornografía está en todas partes. Está en la televisión, en el ordenador, en el móvil. El 80% de las visitas a Pornhub vienen de móviles y portátiles. En los anuncios de perfumes incluso, en las canciones, películas y series. Finalmente, todo esto hace que nuestros jóvenes puedan acabar teniendo sus corazones pornificados. Este trabajo habla de Instagram. Los jóvenes están muy metidos en Instagram, pues este trabajo indica que hay miles y miles de películas y fotografías explícitamente pornográficas en Instagram. Vamos a dar más datos a nivel general sobre la pornografía. Las webs de pornografía reciben más tráfico cada mes que Netflix, Amazon y Twitter en combinado. 33,3 billones de búsquedas de webs pornos en el año 2018. Cada segundo son 962. Cada minuto hay 63.992 personas nuevas buscando pornografía en Internet.
Cada minuto se cargan 12 vídeos nuevos, un total de 2 horas de emisión. Cada segundo se gastan $3.000. ¿Y quiénes son estos consumidores? Pues la edad media de los consumidores de porno es de 35,5 años. Entre los millennials de 18 y 34 años, el 61% son estos responsables del 61% del tráfico porno. El 29% de mujeres están viendo pornografía y esto está aumentando. 17% de mujeres afirman o se consideran adictas a la pornografía. Entre varones universitarios, el 87% consumen pornografía semanalmente o diariamente. Las mujeres universitarias consumen porno semanalmente o diariamente en un 30%. La pornografía infantil es uno de los negocios que más está creciendo en la actualidad. De los menores que han visto pornografía, el 62% afirma que ha visto porno, en su gran parte o todo no intencionado. La proporción de menores que han visto pornografía con o sin intención de verlos es del 50% entre 11 y 13 años, del 65% entre 14 y 15 años y del 78% entre 16 y 17 años. De los menores, el 22% tenían menos de 10 años. Hay trabajos que indican que el modelo del porno se está imponiendo en el sexo entre adolescentes. De hecho, entre jóvenes de 15 y 16 años que perpetúan o que producen violencia sexual, se está viendo que esta violencia sexual en sus relaciones románticas está asociada con la exposición a pornografía. Hay una desconexión curiosa de la percepción de los padres con la realidad de sus hijos. Aquí, cuando hablo de padres, hablo de papás y mamás, padres y madres. El 75% de padres afirmaban que sus hijos no veían porno online, mientras que el 53% de estos hijos afirmaban que sí veían porno. Esto se ve también en los datos siguientes. Cuando preguntábamos a los padres qué piensan sobre el consumo de sus hijos, el 17% decían que sus hijas habían consumido, el 34% que sus hijos habían consumido. Por el contrario, cuando preguntábamos a sus hijos por su consumo de pornografía, las hijas que dicen que han visto porno son el 58%, mientras que los hijos que dicen que han visto porno son el 68%. Hay una cierta ingenuidad o un desconocimiento de los padres sobre qué están haciendo realmente sus hijos. ¿Y qué razones aducen los jóvenes para ver porno? Y me voy a centrar en los menores, que lo buscaron intencionadamente. Pues dicen que quieren conocer ideas nuevas para probar en sexualidad, que quieren aprender sobre el sexo en general, que quieren aprender lo que la gente espera de ellos en el sexo. Las chicas, en concreto, dicen que quieren aprender a satisfacer las expectativas de los chicos. Esto es interesante porque los chicos no dicen que quieren aprender a satisfacer las expectativas de las chicas, pero las chicas sí. Y hay menos masturbación en el consumo de pornografía de las chicas con respecto a los chicos, a los varones. Podemos observar que todos estos motivos, estas motivaciones, son motivos sexualizados. Por eso, esto es un refuerzo a la idea de que tenemos que preparar a los jóvenes para el amor, cuando hablamos de educación sexual, pero esto hablaré más adelante en módulos más avanzados. El 41% de los adolescentes que eran conscientes de la existencia de la pornografía afirmaron que ver pornografía hace que la gente respete menos al sexo opuesto. Me gusta este dato porque se ve que los adolescentes al final se están dando cuenta de cosas que les está pasando. Más sobre las mujeres. Pues entre las mujeres que consumen pornografía hay más víctimas de violencia, más mitos en torno a la violación. Esto quiere decir que en su discurso contra la violación hay más excusas o más comprensión, entre comillas, de las posibles motivaciones de la violación, etc.
Hay menos excitabilidad, más tiempo para llegar al orgasmo en sus parejas sexuales, y en las mujeres la religión, el tiempo de uso, es lo que les lleva a buscar ayuda. Esto es interesante porque es diferente en los varones. Los varones, la religión no es tan frecuentemente el motivo para buscar ayuda. En chicas con rasgos narcisistas e histriónicas que consumen porno, hay más gestos de excitación sexual no verbal en sus relaciones románticas, más manipulación emocional y más decepción, sufren más decepción emocional. Quiero hablaros del fenómeno FOMO. FOMO viene del inglés Fear of Missing Out. Esto es un fenómeno que está muy presente en los adolescentes, que es el miedo a convertirse en personas transparentes en su entorno, ¿no? Quieren que se cuente con ellos. Y esto, unido al consumo de pornografía, está produciendo una tendencia en las chicas a querer ser sexys, se dice en inglés a querer ser porn ready, es decir, como preparadas para el porno, y los chicos esa tendencia a ser malotes, ¿no? En castellano a veces le llamamos cabroncete, ¿no? Entonces, esto es porque la pornografía lo que consigue, lo veremos más adelante, consigue erotizar estas imágenes de mujer y de varón y crea estos estereotipos. También se ve en las chicas un aumento de vocabulario explícito y vulgar. Los menores de edad que ven porno han visto pornografía infantil, sexo entre humanos y animales, bondage, que es sadomasoquismo, y sexo en grupo. He puesto ahí al pato que está protegiendo a sus polluelos, pero porque, hombre, cualquiera que ve estos datos no puede menos que preocuparse por los menores de edad viendo esta pornografía, ¿no? Realmente tenemos que hacer algo para proteger a todo el mundo en general, pero sobre todo a los menores de edad. ¿Qué buscan los que buscan porno? Pues dicen que buscan satisfacer una curiosidad, buscan una excitación placentera, autorreferencial, buscan una sedación, lo ven como un acto analgésico solitario, y algunos buscan fugarse de su realidad. Es una evasión a través de la fantasía. ¿Cuáles son los perfiles del consumo? Pues hay varios perfiles. Está el perfil recreacional, el aprendido, el impulsivo, el compulsivo y el adictivo. Aquí quiero advertir que evidentemente esto no son perfiles estancos y muy rígidamente separables los unos de los otros. A veces la frontera entre un perfil y el siguiente pues es muy tenue, pero sí que tiene su interés conocer que existen diferentes perfiles porque el abordaje o el acompañamiento a estos jóvenes puede ser diferente. Vais a tener como apuntes el detalle de estas tablas, con lo cual voy a ir un poco rápido. No se trata de que vayamos leyendo todas las tablas. A mí lo que me interesa es que veáis que cada perfil de consumo tiene algunas características, ¿no? Por ejemplo, el recreacional es aquel que consume de manera muy ocasional y puedes ser o no con masturbación. El aprendido es aquel que ya aumenta la frecuencia de consumo y más se convierte en un hábito, se está convirtiendo en un hábito y es más frecuente la masturbación y, desde luego, como he dicho antes, aumenta la frecuencia. El impulsivo es aquel que entra en un paradigma, siento una frustración, esto me produce ansiedad, recurro a la pornografía, masturbación, esto me calma hasta que vuelve a empezar de nuevo el ciclo. Siempre suele ser ya el impulsivo con masturbación. El compulsivo es una especie de trastorno obsesivo compulsivo de contenido sexual. El paradigma es ansiedad que le lleva a la compulsión. La pornografía no lo ve tanto por placer, sino para calmar esta ansiedad. Suele evitar la sexualidad con sus parejas y da menos satisfacción sexual. En el adictivo lo que se caracteriza en el adictivo es el aumento en la frecuencia de consumo, la intensidad y el riesgo, y hay ya una interferencia social importante, laboral y personal.
Interesa, cara al acompañamiento, saber que a veces en una persona hay mezclas de situaciones y es interesante saber que estas mezclas existen cara al abordaje. Por ejemplo, en la adicción lo que hay es pérdida de control, están los fenómenos de tolerancia y abstinencia, que voy a explicar más adelante, y persiste a pesar de afectar a su vida personal. Cuando hablamos de patología dual, aquí lo que puede haber es, además de la adicción, puede haber un trastorno mental añadido, ¿no? Como una TDAH, trastorno déficit de atención o hiperactividad, un trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno del estado de ánimo, una depresión o una ansiedad. También puede haber un trastorno psiquiátrico y neurológico. O sea, el consumo de pornografía puede ser reflejo de la existencia de un trastorno psiquiátrico y neurológico. Por ejemplo, en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, en fase de manía, enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, demencia frontotemporal o el síndrome de Kluger-Bucy. También el consumo de pornografía puede ser un reflejo de disfunciones sexuales. El porno, en este caso, se convierte para esta persona en un refugio. También puede ser un reflejo de problemas sociales, problemas de autoestima, bullying, etc. Y por último, un reflejo de problemas personales, trauma de infancia, abuso, fijación de un apego evitativo, etc. Entonces, interesa saber y no ver a alguien que está con un consumo de pornografía y que quiere superar su consumo, no verlo como un tipo de persona. Puede ser una persona que esconda estas situaciones diversas y hay que saberlo. Quiero acabar con estos dos párrafos, ¿no? El problema de la pornografía no es que revele demasiado de la persona expuesta en la imagen, sino que revela demasiado poco de ella. La persona en la imagen es reducida a sus órganos y a sus facultades sexuales y de ese modo se despersonaliza. La sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Por eso nos interesa este problema. Saber todo lo que sabemos de momento, esto nos pone en marcha porque queremos ayudar a los jóvenes a desarrollar su sexualidad bien. Muchas gracias y vamos a pasar, o podéis pasar cuando lo veáis oportuno, al módulo 2.